Ya, buenos días, chicos y chicas del 8º año. Hoy día vamos a comenzar con la clase de lengua y literatura. No estoy con la cámara encendida, les explico porque me está yendo mal con el tema del internet y con el Skype. Entonces, si yo prendo mi cámara, se va a ir congelando, ¿ya? Y como yo necesito que ustedes también vean lo que yo les voy a compartir en la pantalla, por eso tengo mi cámara apagada, ¿ya? Para que ustedes sepan. Como les comentaba a sus otros compañeros, no es porque esté chascona, ni no me lavé la cara, ni estoy con pijama, nada de esas cosas. Es porque simplemente tengo problemas, ¿cierto? Tengo fallas con el internet. Antes de empezar, recordarles que mañana es la exposición oral de los temas que ustedes investigaron, ya donde tienen que argumentar acerca de un tema. ¿Se acuerda? Que tenía que tener el tema, la tesis, los argumentos, y usted después me lo tiene que enviar al correo y mañana lo tiene que exponer. El tema es libre. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Ya. Sí. En, Entonces, vamos a compartir. ¿Se ve la pantalla? Yo sí la veo. ¿Sí? Yo sí. Ya. Sí. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, espérenme un momento, es el siguiente. Entonces, ya estamos a jueves 15 del 04. Y nuestro objetivo es comparar las características de las epopeyas con otros relatos ficticios o reales. ¿Ah? Ese es el objetivo de la clase del día de hoy, jueves 15 de abril. ¿Cómo eran las epopeyas? ¿Eran relatos ficticios, reales? ¿Cuáles eran las características de la epopeya? Haciendo un breve resumen. ¿Quién me dice cuáles eran las características? ¿De una epopeya? Sí. ¿Tenía un Poema de personaje carácter principal? narrativo. ¿Cómo, Carol? ¿Tenía un personaje principal? Ya, ay, perdón. Entonces vamos a hacer un breve. Entonces la epopeya, ¿cierto? Tenía un personaje principal. ¿Cómo se le llamaba a este personaje principal? ¿Un héroe? Era un héroe, muy bien, era un héroe. Ya, ¿qué más podemos decir de la epopeya? Que se hablaba sobre una nación o de una cultura. Exacto, que narra, ¿cierto? Sobre un pueblo o una sociedad. ¿Qué más? ¿Que tenía mitos? Que ¿Habían contiene mitos? poemas. Ya, que era un mito, por lo tanto, esta narración era real o ficticia. 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 ¿Qué más?
Zacarías algo había dicho, De los poemas que contiene poemas. que se escribe en versos, ¿cierto? O sea, se escribe en prosa. ¿Qué quiere decir eso? Que contiene versos, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir de la epopeya? Que tiene detalles sobrenaturales. Ya, bien, podemos decir, ¿cierto? Que este personaje principal, que es un héroe, es hijo de un dios y de una mortal. Por lo tanto, este héroe tiene características de un semidios, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? ¿Era de género ¿Qué más? narrativo? Ya que pertenece la epopeya al género narrativo. Muy bien. ¿Qué más? ¿De qué se trata principalmente las epopeyas? ¿De qué habla? De guerras. Exacto, la epopeya, su tema principal son las guerras, batallas y también viajes, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Y que contenía violencia? Exacto, contiene violencia. ¿Qué más? Que el héroe también realiza un viaje, ¿cierto? Un viaje no solamente para lograr su objetivo, sino que también realiza un viaje interno de su persona, ¿cierto? Entonces, después que él llega al lugar de origen, llega como un ser mucho más renovado. ¿Qué más? Que se transmiten de generación en generación. Ya, muy bien. Entonces, la epopeya, vamos a tirarlo por acá, se transmite de generación en generación. ¿Cierto? Entonces, tenemos que la epopeya tiene un personaje principal, que es el héroe. Este héroe, ¿cierto? Es hijo de un dios y de una mortal. Yo puse mortal y nadie me dice nada. Mortal, ¿ya? Que se narra, ¿cierto? Son narraciones de un pueblo o de una sociedad. Aquí se me olvidó, se me pasó algo. Que el héroe también realiza un viaje interno y que por lo tanto este héroe es un semidios porque es hijo de una mortal y de un dios. ¿Ya? Es un relato de un mito, por lo tanto es ficticio. Habla principalmente de guerras, batallas y viajes. Se transmite de generación en generación. Habla sobre la violencia o en ella se escribe mucho sobre la violencia. Se escribe en Profesora, prosa, es decir, en ¿usted no versos. tiene el, Dígame. usted no tiene el número del Sebastián? Es que inició otra llamada. Y eso le voy a decir que inició una llamada a la otra sala. Espéreme. ¿Te lo mando, Carol? Ya, por favor. Tía, yo tengo el Espera. número del Seba. Ya, mándele el enlace, porfa. Ya, tía. Pero espera, a ver.
¿Y qué más? Pertenece, ¿cierto?, al género narrativo. Y pertenece al género narrativo. Entonces, esas son las características que nosotros podríamos decir sobre la epopeya. Hoy día vamos a comparar las epopeyas con estas características con otros relatos que también pueden ser ficticios o pueden ser reales. Y vamos a ver si las características que tiene son iguales, se asemejan o son muy diferentes. ¿Ya? Primero, vamos a ver lo que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Se ve? Ahí está más grande, ¿cierto? Sí, tía. Sí. Ya, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, ¿es un hecho real o es un hecho ficticio? Es real. Real. Es un hecho real, ¿cierto? A ver, esperemos un poquito. Ya, es un hecho real. Partamos por eso. Hecho real. Ahora vamos a ver las características de esta Primera Guerra Mundial. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Primera Guerra Mundial? ¿Alguna Yo, vez? Yo he escuchado, pero no entiendo mucho sobre eso. Ya, vamos a ver el tiro. No sé por qué me aparece así. Yo no quiero que me aparezca así. ¿Por qué es? ¿Será que parece así? Pero se nota, ¿cierto? ¿Se ve o es necesario que lo agrande? Ahí. Ahí. Las Yo letras veo en rojo tía. yo las veo media borrosas, pero las de Yo sol se también. ven bien. Sí, Yo el veo media problema es que borrosas si yo... las de rojo. Ya, el problema es que si yo lo agrando, no puedo escribir sobre él. Entonces no importa, eso lo sumo. No importa que no pueda escribir. No, Ya. Entonces, lo voy a agrandar. Nárrenos las cosas y nosotras las notamos así, yo creo. la Primera Guerra. Ahí sí, Ujú. ahí sí. Ya. Entonces partamos con que la Primera Guerra Mundial es un hecho que sucedió, que es real. ¿Ya? La Primera Sí. Guerra Mundial se desarrolló entre los años 1914 y el año 1919. ¿Ya? A esta guerra también se le denominó la Gran Guerra. ¿Ya? ¿Por qué sucede la Primera Guerra? Por el imperialismo, por el nacionalismo exacerbado, por la paz armada, por un sistema de alianzas y por conflictos en la península de los Balcanes. ¿Por qué se inicia? Principalmente tras el asesinato de Franz Ferdinand. ¿Ya? Por eso comienza la Primera Guerra Mundial. El imperialismo, ¿cierto?, fue de carácter económico, en donde solamente las monarquías se beneficiaban con el comercio que existía con otros continentes. ¿Ya? Entonces, solamente las monarquías, porque en ese tiempo existían las monarquías, solo ellas se veían beneficiadas económicamente. Entonces la gente ya estaba un poco cansada, estaba agotada, porque ellos trabajaban y no veían ciertos frutos económicos, porque todo el dinero se lo llevaban las monarquías. Por eso se llamaba imperialismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó con eso? Que el imperialismo comenzó, ¿cierto?, a favorecer solamente a las monarquías. Por lo tanto, comenzó a haber un nacionalismo exacerbado. ¿Qué quiere decir? Cuando la gente como que se ciega un poco por su nación y encuentra que su nación es perfecta, que no tiene errores, que son los mejores del mundo, que las personas que viven ahí son las más perfectas, etc. Entonces, a eso se le llama nacionalismo exacerbado. Y
se caracterizó por una paz armada. ¿Qué significaba eso? Que todas las potencias que van a participar en la Primera Guerra Mundial estaban en guerra, pero en una guerra en donde no había armas. O sea, nadie se había atacado con armas. Por eso se le llama paz armada, porque estaban en conflicto, pero nunca se habían atacado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, las potencias que estaban aquí en la paz armada eran Estados Unidos, Alemania, los rusos, ¿ya? Ellos eran los que estaban, ¿cierto?, dentro de esta paz armada. Comenzaron a haber sistemas de alianzas. Estas grandes potencias se comenzaron a unir, a aliar entre ellas. Y es así como aparece la triple alianza que estaba formada por Alemania, Italia, Austria y Hungría. Y la triple entente que estaba formada por Rusia, Francia e Inglaterra. ¿Ya? Comienza con conflictos en la península de los Balcanes. ¿Dónde se encuentra la península de los Balcanes? En Italia, ¿ya? Comenzó ahí los conflictos bélicos en la península de los Balcanes, en donde comenzaron a haber luchas nacionales. O sea, aquí no habían intervención de otros países, ¿ya? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial? Fue la primera guerra en donde mueren millones de personas, nada que 100.000, 200.000, millones de personas. Con la Primera Guerra Mundial, el mapa político de Europa cambia, porque las potencias comenzaron a ganar territorios. La economía de Europa queda en ruinas. ¿Por qué? Porque se preocuparon de comprar armamentos solamente para poder combatir a las otras potencias o a las otras alianzas. Comenzaron a endeudarse comprando armas, quedando en la ruina. Estados Unidos se alza como el gran triunfador. Por lo tanto, Inglaterra deja de ser la gran potencia mundial que era hasta el año 1914. Alemania es humillada. Alemania, que se consideraba una de las grandes potencias, es humillada porque es derrotada en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, se terminan los imperios de Rusia, el imperio alemán, el imperio turco, el imperio austrohúngaro. Todos esos imperios que antes de la Primera Guerra Mundial eran potencias mundiales, al finalizar esta guerra caen, son derrotados, ¿ya? Y se fortalece el fascismo. ¿Alguien sabe lo que es el fascismo? ¿No? me suena, pero no tengo ni idea. No, diga Suena, yo no. pero no tiene ni idea. Ya, el fascismo es un movimiento político, ¿ya? En donde el Estado pasa a ser totalitario. ¿Qué quería decir eso? Que aquí no había democracia, sino que el Estado era el que mandaba, el que tomaba las decisiones por el pueblo, ¿ya? Era totalmente opuesto a la democracia, porque en la democracia uno como ciudadano tiene derecho, ¿cierto?, a votar por los gobernantes. Acá no, al ser totalitario, el Estado es el que manda, es el que pone las normas, es el que pone las leyes, es el que se elige. Aquí el Estado manda en todo. Producto de la... Hola Sebastián, buenos días. Al fin se pudo unir. Producto de la Primera Guerra Mundial aparece la Revolución Rusa. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Revolución Rusa?
No me acuerdo. A mí me La habían revolución dicho algo, no. es un cambio, ¿cierto? Es un cambio profundo que nace, que surge por un problema. La Revolución Rusa nace porque los ciudadanos estaban aburridos del régimen político que en ese momento tenían los zares, porque a veces les llamaba zares, pero también era una especie de imperio-monarquía. Entonces estaban aburridos, ¿cierto?, de este régimen político zarista imperial y comienzan a realizar protestas y revoluciones para derrocar al zar que estaba en ese momento. Y obviamente que se produjeron guerras dentro del mismo país y finalmente logran, ¿cierto?, derrocar a este zar, pero no les resultó muy fácil. A eso se le llamó la Revolución Rusa. Y se crea la Sociedad de las Naciones, parecido a lo que nosotros conocemos como la ONU, Organización de Naciones Unidas. ¿Se entiende? Todo lo que yo he hablado acerca de la Primera Guerra Mundial, todo sucedió. Aquí nada se inventó. Hubieron las alianzas, la Triple Entente, participó Estados Unidos, Alemania, Austria, Italia, Rusia, Francia, Inglaterra, imperios que fueron derrotados, ¿cierto? Todo lo que aparece acá, todo sucedió, por lo tanto, es un hecho verídico. ¿Ya? Ahora vamos a contrastarlo con otro hecho. ¿Ya? Entonces dice acá, formas narrativas. Las formas narrativas o subgéneros abarcan un gran espectro de obras literarias, tales como la saga. ¿Cuál es la saga? Cuando se escriben varios libros de un mismo libro, ¿cierto? Como La Guerra de las Galaxias, como El Señor de los Anillos. ¿Qué otra saga conocen ustedes? ¿Hablando de libro o también película? Libro, porque estamos hablando de formas narrativas. Las crónicas de Narnia parece que tienen una saga. Harry Potter también creo, tío. Harry Potter. Muy bien. Entonces tenemos la saga, la leyenda, el cantar de gesta, como el cantar de Miocid, la fábula, que es la que nos entrega, ¿cierto?, una enseñanza, en donde aparecen personajes que forman, que se tornan como humanos, como los animales que hablan, que caminan, que esto y que lo otro, el romance, etcétera. Pero entre ellas destacan por su importancia representativa y tradicional la épica, como la Ilíada, la novela y el cuento, ¿ya? ¿Qué es la épica? Es una narración en prosa o en verso que cuenta hazañas o hechos de héroes, como Caupolicán, como Lautaro, ¿cierto? Como todos nuestros antepasados mapuches que lucharon contra los españoles para proteger nuestro territorio. Eso es una épica. Son héroes y dentro de esa épica se cuentan las hazañas y las batallas que ellos tuvieron que luchar para proteger tanto a su pueblo como a sus tierras. ¿Ya? Son guerreros populares. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la estatuilla en bronce de Aquiles, el mítico héroe griego. Y acá tenemos a París, el hermoso príncipe troyano, que provocó la guerra donde Aquiles alcanzó la gloria y la muerte. ¿Se entiende lo que es la épica entonces? Sí, tía. Entonces la épica narra sucesos, hazañas, hechos de guerreros populares. Pregunta, ¿han visto